La raza aria, por el venerable maestro Samael Aun Weor. Las pirámides de Egipto fueron construidas por los atlantes, muchísimos miles de años antes de Jesucristo. Consideremos que la Gran Pirámide data de unos 27.000 años antes de Cristo, y las otras tienen poco más o menos edades similares. Sin embargo, y aunque parezca increíble, las pirámides de México son más antiguas. No fueron construidas, como se dice, por el año 1325, absolutamente no. Son mucho más antiguas que las egipcias y fueron construidas directamente por los atlantes. Quienes digan que la Gran Tenochtitlán fue fundada por allá en el año 1325 están completamente equivocados. Y si hay quienes afirman que fue en el año 1400 o en el año 1500, están mucho más equivocados. La época de la sumersión de la Atlántida fue realmente una era de muchos cambios geológicos. Emergieron desde el seno profundo del inmenso mar otras tierras firmes que formaron nuevas islas y continentes. Algunos sobrevivientes atlantes se refugiaron en el pequeño continente de Grabonzi, hoy África, el cual aumentó en tamaño y extensión debido a que otras áreas de tierra firme que emergieron de entre las aguas vecinas se sumaron al mismo. Los miembros de la sociedad acaldana formaron parte de aquel pueblo selecto que supo huir de la Atlántida, cuando comprendieron que una gran catástrofe se acercaba. Los sabios de esta sociedad se situaron al principio hacia el sur del continente africano. Después emigraron hacia Cairona, hoy el Cairo, en las tierras de Nubia, del Nilo o de Egipto. Allí establecieron su famosa universidad y la esfinge frente a la misma. Las garras del león de la esfinge representan el fuego, la cabeza de la esfinge representa el agua, las patas de toro de la esfinge representan al elemento tierra, las alas de la esfinge representan el elemento aire. 4 son las virtudes que se necesitan para poder llegar uno a la autorrealización íntima del ser. Hay que tener el valor del león, la inteligencia del hombre, las alas del espíritu y la tenacidad del toro. Solo así es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. La sociedad acaldana en Cairona estableció un templo de astrología. Entonces estudiaban los astros no con telescopios como se hace hoy en día, sino con el sexto sentido. Cuando se examinan las pirámides, sobre todo la Gran Pirámide, se ven a modo de tubos ciertos canales que van desde el fondo, desde la profundidad de una cripta subterránea hacia arriba, hacia la parte superior de la pirámide. Mucho se ha pensado o conjeturado sobre tales canales, pero esos eran telescopios, y el observatorio no estaba arriba, sino abajo, en el fondo mismo de la cripta. Allí se ponía un recipiente con agua. En determinada fecha se sabía que tal astro sería visible, y ciertamente se reflejaba en el agua. Los adeptos de la astrología observaban en el agua el astro en cuestión, no solamente con las facultades físicas, sino también con las psíquicas. En vez de mirar hacia arriba, miraban hacia el agua, y allí en el agua, con el sexto sentido, estudiaban los astros. Los hermanos de la sociedad acaldana, los grandes sabios, eran astrólogos muy idóneos. Nacía un niño y de inmediato le levantaban su horóscopo. No horóscopos al estilo moderno, no horóscopos meramente convencionales y muy cotizados, no, aquello era muy distinto. Los sabios astrólogos miraban los astros directamente, con procedimientos que hoy se ignoran,
Podían leer el horóscopo de los niños y, por cierto, jamás fallaban en sus profecías y en sus cálculos. A los niños se les casaba desde recién nacidos. Ya se sabía cuál iba a ser su esposa y se les desposaba. No quiero decir que por tal motivo fueran a vivir juntos desde un principio, pues eso sería absurdo. Pero ya se sabía, para la niña recién nacida, cuál iba a ser su marido, y el varón, a su tiempo y a su hora, era informado de quién iba a ser su mujer. Cumplida la mayoría de edad, se les unía en matrimonio. Los ciudadanos se orientaban con precisión matemática y bajo la dirección de aquellos astrólogos, en su oficio o en su profesión. Sabían ellos para qué había nacido cada ciudadano, para qué sirve cada hombre, pues todo hombre sirve para algo. Lo importante es saber para qué sirve. Esos sabios astrólogos sabían para qué servía cada criatura que nacía. Nunca fallaban esos sabios de la sociedad caldana. Esta era la verdadera sabiduría de los atlantes. Descendientes de este vasto continente fueron también los mayas, por ejemplo. Los mayas emigraron, ya hacia el Tíbet, ya hacia Egipto, ya hacia Centroamérica. Parece increíble, pero en el Tíbet todavía se habla maya, y el lenguaje maya es un lenguaje sagrado ritual del Tíbet. Recordemos que el naga y el maya son muy similares. Jesús de Nazaret aprendió maya en el Tíbet. Aquella frase de Jesús que a la letra dice Elí, Elí, lama sabachthani, es interpretada en formas diferentes. Señor, Señor, dicen algunos, ¿cómo me habéis glorificado? Señor, Señor, dicen otros, ¿por qué me habéis abandonado? Cuando los judíos la escucharon, se dijeron a sí mismos, este llama a Elías para que venga a salvarle. Sin embargo, los judíos no entendieron el significado de esa frase, porque no era una frase hebrea, ni sánscrita, ni tibetana. Ahora me hundiré en la prealba de tu presencia. Es indubitablemente su sentido en idioma maya. Es una frase ritual maya. Incuestionablemente, el gran hierofante Jesús aprendió el naga y el maya en el Tíbet oriental y esto está demostrado. En el sagrado monasterio de Lhasa, en el Tíbet, existe todavía un libro que textualmente dice: Jesús se convirtió en el más proficiente maestro que haya estado en la tierra. Un sabio escritor ha dicho: está establecido históricamente que la ciencia religión conocida por Cristo en Egipto, la India y el Tíbet era maya. Existió un profundo ocultismo maya, conocido sin una duda por Cristo, quien eligió sus símbolos mayas como sustentación de sus ideas de amor fecundante. Ya no puede suponerse casualidad que haya elegido la cruz, maya, la Trinidad y los 12 apóstoles y otros muchos símbolos para sustentar el inmenso sentido científico-religioso de sus prédicas. Es ostensible que los mayas atlantes trajeron su religión sabiduría a Mesoamérica. Es indubitable que ellos colonizaron el Tíbet, Babilonia, Grecia, India, etc. No hay duda que el lenguaje ritual del Kabir Jesús fue maya. Todo esto solo puede explicarse integralmente merced al tronco atlante común a los pueblos americanos y mediterráneo semita. Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos de incas, mayas y aztecas, los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanes, etc., son de origen atlante. Es urgente saber
Es necesario comprender que los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y en la Odisea fueron héroes, reyes y reinas en la Atlántida. Todos los pueblos antiguos veneraron y adoraron a esos dioses santos que vivieron en la Atlántida y que ahora habitan el Empirio. Las religiones egipcia, inca, maya, etc. fueron las primitivas religiones atlantes. El alfabeto fenicio, padre de todos los famosos alfabetos europeos, tiene su raíz en el antiguo alfabeto atlante, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos y jeroglíficos de los egipcios y de los mayas provienen de la misma fuente atlante, y así se explica su semejanza, demasiado grande para ser resultado de la casualidad. Los piel roja son descendientes de la Atlántida. Las tribus de Anáhuac, zapotecas, toltecas, etc., como casi todas otras tribus de Indoamérica, vinieron de la Atlántida, y jamás del norte, como suponen siempre algunos ignorantes ilustrados. Aquellos intonsos que enfatizan la idea de que las tribus de Indoamérica vinieron del continente asiático, pasando por el famoso estrecho de Bering, están absolutamente equivocados, porque ni en Alaska, ni mucho menos en el mencionado estrecho, existe ni el menor vestigio del paso de la raza humana por ahí. Los turanios también fueron sobrevivientes de la Atlántida, desdichadamente dedicados a la magia negra. Ellos lograron también llegar hasta el Tíbet, para colmo de los colmos, como llegaron otros descendientes, como los escogidos arios, y emigraron hacia la Persia antigua. La gran ley al fin pudo vencerlos y fueron destruidos. Las 7 subrazas. La semilla de nuestra raza aria es nórdica, pero al mezclarse con los sobrevivientes atlantes dio origen a las subrazas del tronco ario. Obviamente cada raza tiene 7 subrazas. La primera subraza se formó en la meseta central del Asia, que entonces se llamaba Hashá. Hubo allí una poderosa civilización esotérica. La segunda subraza floreció en el sur de Asia, en la época prevédica, y entonces se conoció la sabiduría de los rishis del Indostán y los esplendores del antiguo imperio chino, etc. La tercera subraza se desenvolvió maravillosamente en el Egipto, Persia, Caldea, Babilonia, etc. La cuarta subraza resplandeció con las civilizaciones de Grecia y Roma. La quinta fue perfectamente manifestada con Alemania, Inglaterra y otros países. La sexta resultó de la mezcla de los españoles con las razas autóctonas de Indoamérica. La séptima está perfectamente manifestada en el resultado de todas esas mezclas diversas de razas, tal como hoy lo podemos evidenciar en el territorio de los Estados Unidos. Ostensiblemente, las 7 razas del tronco ario ya existen plenamente, y esto está completamente demostrado. Es pues esta la última subraza de nuestra actual raza aria, y esto merece ser reflexionado detenidamente por todos. Las multitudes arias que pueblan la faz de la tierra, separadas de su tronco, los atlantes, tienen ya algo más de 1 millón de años de existencia, y con toda la perversidad característica de los últimos tiempos, se encuentra en vísperas de su aniquilación total. La raza aria, en vez de evolucionar, ha involucionado, y su corrupción es peor ahora que la de los atlantes. Su maldad es tan grande que ya llegó hasta el cielo. La raza aria será destruida, para que se cumpla la profecía que Ramú hiciera en la sumergida Atlántida. Si ellos se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren, sino por lo que dan, la misma suerte
les tocará.